Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión les voy a presentar nuestro siguiente tratamiento térmico con estos cuchillos de AliExpress. Vamos con la intro. Bueno, como les comentaba, este será nuestro siguiente tratamiento térmico. Estos tres cuchillos, quiero decir, que ustedes ven acá en este momento. Debo decir que, bueno, en teoría, estos cuchillos, en las pruebas, digamos, cuando recién llegaron al canal, en los unboxing, que los pueden ver tanto el Benchmade BM15002, el SOC Provider, y si no me equivoco, el Gerber Freeman también, fueron bastante blandos en las pruebas, quiero decir. Soportaron las pruebas, obviamente, de punta, digamos, no se doblaron, no hubo ese tipo de, digamos, de fallo en la prueba Joker, por decirlo así. Sin embargo, en la prueba de filo o de desgaste, en esta exposición, quiero decir, me parece que fallaron los tres. Los que yo estoy seguro que fallaron fueron tanto el SOG como este Benchmade 15002. Vamos a hacer una pequeña prueba rápidamente a este. Déjenme prender otra iluminación acá para que puedan ver mejor. Y vamos a ver, antes de someter al tratamiento térmico estos cuchillos, que efectivamente estén fallando. Como pueden ver, en este caso, este no tiene ningún daño ni nada. Aquí en la parte trasera, quiero decir. Salvo aquí en el medio, que parece que sí tiene un daño ahí anterior. Pero nosotros vamos a hacer la prueba acá atrás, ¿ok? Así que comenzamos de inmediato a hacer esta prueba de estrés en este sector. Para ver si es necesario o no hacerlo. Si se comporta bien, si no se dobla esta parte, el microfilo quiero decir, entonces no lo vamos a hacer. No tiene razón de ser. En caso que se doble, por supuesto que lo haremos. Así que aquí lo estamos forzando bastante. No recuerdo si a este le cambié el ángulo. Sí, se lo cambié. Le cambié el ángulo de filo, ahora que me acuerdo. Bueno, siento rebaba, de todas maneras. Tiene embotamiento bastante acá, como pueden ver. Recuerden que el embotamiento es solamente suciedad. En este caso se pega madera. Esto no tiene nada que ver con que se esté doblando el filo, aunque a veces se asocia un poco esta suciedad, digamos. Bueno, yo ya estoy notando aquí en este punto, tiene un poco de... Ahí está, ahí se puede ver que el microfilo, digamos, ya está sufriendo el típico que se dobla, digamos, quiero decir. Vamos a ver si podemos acercar esto un poco más. Ahí está. Espero que lo puedan ver ustedes. Aunque pareciera más suciedad. Al pasar el dedo se siente un poquito, sí, es muy poco, pero vamos a probarlo con una hoja. Esto se siente, sí que sí, se dobló hacia el otro lado, pero es poquitito. Es como pareció lo que le sucedió en la prueba después del templado al cavar de K16, algo así. Así que la verdad que no sé si este necesita o merece la pena o no hacer un tratamiento térmico. Yo creo que estoy en la duda con este cuchillo. Me parece que le cambié el borde de filo, digamos. Sí, ahora que me acuerdo, este lo puse en, si no me equivoco, en 22. Y le dio un poco más de resistencia, creo yo. Evidente. Tiene, sí tiene, pero es muy poquito. Vamos a compararlo con el otro lado. Se dan cuenta que acá no se ve, digamos, si yo no se ve, digamos, el brillo. Quiero decir, cuando se pone negro el microfilo, ahí en esa parte no se ve ningún brillo al final.
Pero si yo lo doy vuelta, ahí sí se ve. ¿Se dan cuenta? Ya, eso es porque efectivamente ahí está. Se dobló esto. ¿Ya? Es muy poquito, pero se dobló. Como vuelvo a insistir, es lo mismo que le sucedió al BK16 después de yo haberle hecho el tratamiento térmico. Que el BK16 estaba mucho más blando, pero bueno. Así que bueno, vamos a dejar este por el momento. Vamos a dejarlo en stand-by. No estoy seguro si hacerlo el tratamiento o no. Y vamos a probar ahora este, el Shock Provider, que yo sé que este sí está mucho más blando. Vamos a ponerlo acá, que aún así son muy buenos para cortar. También hay una pequeña confusión que crean los chinos con los aceros, porque ellos los aceros básicos que tienen inoxidables, debo decir que tienen el 3CR13, el 4CR13 y el 5CR15, como ya sabrán. Ellos comparan el 5CR15 con el 420HC. Y debo decir que el 5CR15 no es un acero ultra duro, por supuesto que no. Se supone que tiene muy buen desempeño, no lo niego, por supuesto que sí. Y de hecho yo creo que está exactamente como ellos dicen, entre el 420 y para mí entre el 440A. ¿Ya? Que es el acero que sigue en la escala, digamos, de la nomenclatura norteamericana. En algún punto entre el 420 y el 440A, ustedes saben que está el 420HC, que fabrica Gerber y otras compañías, que lo tildan de HC, de High Carbon Steel, y lo hace un poco más duro, llegando incluso hasta el 58HRC en algunos casos, lo cual lo dudo, porque normalmente el 420 llega hasta 55 HRC. Pero bueno, si el 5CR15 logra un poco más, podría llegar a 56. Y esa es la razón por cual se desempeñó mejor que el 1095 de Easy, que es un 1095 que en teoría debiese estar endurecido entre 58 y 60 HRC, o como mínimo 56, que sería el máximo del 420. Sin embargo, pudimos comprobar en las pruebas del Easy que no es así, y que efectivamente el Easy está endurecido muy por debajo de eso, y que la misma empresa lo reconoce. Ellos lo endurecen entre 55 y, como ya les dije, y 57, con suerte. Y yo creo que ese cuchillo está en 55. O sea, el 5CR15, que viene siendo, como ya dije, el básico 420 y un poquito más, pudo superarlo fácilmente en las pruebas de mordida, ¿se acuerdan? Que hicimos, y por eso tanto barullo se armó y tremendo lío, porque finalmente estaban entregando un cuchillo capao, digo, la marca Easy, al nivel, digo, del acero más básico que hay, que es el 420. Entonces, no se explica por qué la compañía se empeña en eso solamente para justificar lo que así es más fácil que el cuchillo no se rompa. Y como ya dije tantas veces, que un cuchillo de este tipo, o sea, de este tamaño, digamos, no está hecho para hacer esas cosas. O sea, lo entiendo yo en un cuchillo de grandes proporciones, como siempre lo he dicho, pero no en un cuchillo pequeño. Y de ahí mi disputa con ellos, por supuesto que sí, porque al final estás pagando más de $100 por un cuchillo que te está ofreciendo lo mismo que un cuchillo falso, más encima de $15. O sea, no se justifica. Y más encima que no es inoxidable, peor todavía. Así que bueno, seguimos con esto. Vamos a hacer la prueba de este. Me parece que ya les mostré que no tenía daño, si no me equivoco. Quiero estar seguro de que no tiene daño. Aquí vamos con el provider. Tiene un poquito, se ve un poco de luz ahí, pero muy poco. Así que vamos a probar. Me interesa esto porque quiero que este cuchillo funcione bien. Me gusta mucho este Shock Provider. Me gusta, fíjense, es que es liviano, es muy portátil, pero definitivamente también necesita otra funda o reparar la que trae de fábrica, porque en realidad no tiene buena retención. Es muy malo en ese sentido. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Ya, le di bastante estrés, créanme. Y aquí pueden ver fácilmente que esto está
absolutamente doblado. Ahí lo pueden ver ustedes. Ahí está. Le vamos a quitar un poquito el embotamiento. Vamos a quitar todo esto. Los invito a suscribirse a los que no se han suscrito y por supuesto a ser parte del canal. Acá revisamos lo mejor que podemos todos los filos, cuchillos y navajas que llegan al canal, sobre todo los que son de origen chino, sobre todo para ver si realmente vale la pena comprarlos o no. Por eso que acá somos Cuchillo y Navajas con Sentido Común. Buscamos buenos cuchillos, digamos, a buen precio. Revisamos los cuchillos, digamos, que son económicos, falsificaciones o productos, digamos, originales chinos, pero que valgan la pena comprarlos, por supuesto que sí. Bueno, y como pueden ver acá, inmediatamente, creo yo que están viendo ustedes cómo se dobló esto. Aquí sí se nota esa línea, esa luz que tanto les digo cuando buscamos la luz, digamos, en los filos, que se dobló. Esto quiere decir que esto está doblado, obviamente, así que perdió, ahí está, a los dos lados se nota. Perdió el filo, por supuesto que sí. Esto significa que ni siquiera va a poder cortar papel. Déjenme ver. Vamos a buscar un papelito por aquí. Vamos a buscar este mismo papel de... Vamos a ir reciclando por aquí. Ok. Vamos a ver aquí. Claro, está tan filudo que igual sigue cortando. Esto debería cortar así como está cortando acá arriba. Ojo, miren, así lo había dejado yo, bastante filoso. Perdón que están viendo otro lugar, déjenme ubicarlos bien. Ahí, así estaba esto, lo dejé muy filoso, pero aquí como pueden ver ya no entra y eso se debe a que se dobló el filo. Acá la parte delantera, vuelvo a mostrar la parte superior, digamos, del cuchillo que no sometimos a estrés. En teoría debe ser esto también, está cortando ahí. Bueno, ahí está. Ahí. Así estaba el filo, bastante bueno, créanme. Lo dejé yo en 18 grados. Así que bueno, este sí se va sí o sí al horno. Vamos ahora con la prueba al Benchmade 15002, que ya le había hecho una prueba yo y se las voy a mostrar de inmediato, que está aquí. Ahí pueden ver cómo quedó en la parte de la curva aquí, que tiene el brillo. Ahí lo ven ustedes perfectamente, que ni siquiera tengo que hacer otra cosa más que probarlo acá ahora, que acá no tiene nada. Ojo, en la parte baja, perdón, ahí no tiene ningún daño. Ahí vamos a hacer la prueba ahora. No, un poco más arriba. La vamos a hacer aquí abajito porque no quiero desgastar la parte que ya no le queda guatita, digamos, para que no se me profundice nada esa parte cuando tenga que refilar. Así que lo vamos a hacer acá. Vamos a dar ahí nomás y van a ver cómo quedó esto. Y como pueden ver, aquí mismo pueden ver las luces, la cantidad de luces que ya aparecen. Tiene rebaba, el embotamiento, aquí se nota donde lo pasamos esto, y eso es lo único que me dejó mal en este cuchillo, que la verdad que creo que de todos los aceros que hay, los cuchillos que hay acá, creo que el que trae el acero más blando. Y bueno, como ya estábamos hablando de los aceros chinos, este supongo yo es el más básico, que vendría siendo el 13R13. Es el anterior que tiene digamos rebaba. Así que bueno, se va a ir a tratamiento térmico por supuesto también, así que esperemos que esto no se doble después cuando le hagamos la prueba después de hacer el tratamiento térmico. Entonces serían estos los cuchillitos, digamos, que vamos a llevar al horno el día de hoy, que ustedes van a ver obviamente el resultado mañana. Sin embargo, voy a grabar un poco solamente cuando lo esté listo por sacarlo, porque no les voy a grabar todo el proceso. Sé que no es un proceso muy entretenido de ver, así que se pueden aburrir. Así que vamos a mandar a ese y a este también
al tratamiento térmico y ellos tratan de comparar su 13R13 con el 420 norteamericano, lo cual no es así. Es inferior el 13R13 al 420. Está más cerca del 410. Así de simple, porque el carbono, si ustedes verifican, voy a poner acá cuánto carbono trae el 13R13 y voy a poner al lado lo que trae el 420 y van a ver que no coincide. Sin embargo, ahora voy a poner el 410, lo que trae de carbono, y van a ver que es más cercano al 410 que al 420. Por lo tanto, es un timo, obviamente, que los chinos ahí están diciendo, sí, el 13R13 es algo comercial. El 4CR13 sí podría ser más cercano al 420, el 4CR13, pero como ya les dije un día o en alguno de estos videos, ellos están como en el medio, es decir, 410, 420 norteamericano, 420 pasamos al 440, en ese escalón, 440A, 440B, ¿ya? Y los chinos se meten entre medio, o sea, no es exactamente un 410, el 13R13 es un 410 plus, por decirlo así, pero no llega a ser 420. Y el 4CR13 de los chinos viene siendo un 420 y un poquito más también, pero un poquito. Y el 5CR15 viene siendo otro poquito más sin llegar a ser el 440A. No sé si se entiende. O sea, ellos trabajan como en la parte se van metiendo, intercalando, digamos, ¿ya? Pero no exactamente al nivel del otro, no se ponen al nivel del otro, ¿ya? No lo hacen, sino que se ponen entre medio en la escala. Siempre un poquito más o un poquito menos, pero no justo. ¿Ya? Por eso de ahí la confusión, porque ellos dicen y lo venden el 13R13 como un 420 y no es así. Es inferior al 420, evidentemente. Es más blando. Y, vuelvo a decir, es más equivalente al 410, que es un acero más blando aún, obviamente. Así que, bueno, tomando en cuenta esto, lo que tratamos de hacer acá es, suponer de que, digamos, estos aceros no están tratados térmicamente al máximo que se les puede sacar y que evidentemente estos aceros son cortados en frío, llegan en planchas, los cortan, les dan perfil y los venden, nada más. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer con esto es darle tratamiento térmico que supuestamente estos aceros no tienen, no traen, o si lo traen de fábrica es muy blando, es muy básico, y nosotros acá tratamos de darle el máximo posible. O sea, tratar de estrujar al máximo estos aceros blandos, ¿ya? O aceros, sí, blando, digámoslo así, blando, porque aunque sea 420, un acero blando, que siempre he dicho, no tiene por qué ser malo, solo digo acero blando, porque tiene bajo contenido en carbono y por lo tanto es un acero blando, así de simple. No retienen bien el filo, el 420 nunca ha retenido bien el filo, el 410 menos. Es lo mismo que el MOVA 1.4116, como ya saben, y toda la tropa de aceros que se manejan en este mundo, en ese grupo, digamos, en esa familia, incluido también el Sandvik 12C27, como ya lo he dicho, que también tiene poca retención de filo. Que sean cortadores, que tengan cualidades muy buenas para cortar, por supuesto que sí, pero eso es otra cosa aparte a lo que tiene que ver con la retención de filo y a la dureza del cuchillo, del acero. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Que sea bueno para cortar no significa que sea duro. No, por supuesto que no. Es otra característica en la cual no se destacan estos aceros, para que quede claro. Que sean buenos para cortar, por supuesto que sí. Afilado, ya vieron cómo cortaba. Cortaba muy bien. Sin embargo, la retención de filo es pobre. Y lo mismo pasa con este otro. Corta muy bien. Yo cuando hice pruebas con este de cortes es excelente. Incluso entrando en madera es muy bueno este cuchillo, es excelente. Pero la retención de filo es pésima. Todavía estoy en duda si hacer el tratamiento térmico de este. Déjenme ver, por favor, y hacerle otra prueba más, porque no quedé conforme con la prueba que le hicimos. Porque al parecer, el haberle cambiado el ángulo de filo le dio más resistencia, al parecer. Y eso es lo que quiero comprobar ahora. Otra vez le hicimos la prueba más fuerte aún. Algo importante, como ya lo he dicho, el ángulo de filo es algo que no deben olvidar, porque los cuchillos, cuando son blandos, los aceros
Si tú le das un ángulo más abierto, le va a dar más resistencia, más retención. De ahí la importancia de aprender a afilar o reafilar cuchillos también, porque si un cuchillo viene con un perfil de filo muy bajo, muy cerrado, digamos, por ejemplo, 16 grados, ese acero, si es blando, no va a retener absolutamente nada del filo. En cambio, si se lo cambias a 20 grados, es decir, lo abres más ancho, va a tener mejor retención de filo, que es lo que está pasando con este cuchillo ahora. Si ustedes ven la revisión de este cuchillo Gerber Freeman, me parece, si no me equivoco, que este no resistía bien eso, y ahora, como pueden ver, tiene luces, pero no son tantas como sí lo tenía, digamos, al principio este cuchillo, cuando llegó al canal, antes de cambiarle el perfil de filo, que yo, como ya estoy diciendo ahora, a este se lo cambié y lo dejé, si no me equivoco, en 22 grados. Vamos a ver si está cortando. Si corta, lo vamos a dejar. Si no corta, lo vamos a hacer. Y claro, como está doblado, miren, en la parte de atrás, si usted todavía entra bien atrás, ¿ven? Pero muy poco. Y aquí al medio, que es donde ya tiene daño también acá adelante, me parece que no va a entrar. No entra. No, ¿saben qué? Se lo vamos a hacer también. Le vamos a hacer también el tratamiento térmico. Es mejor ponerse el parche en telería, creo yo. Así que lo vamos a hacer. Y bueno, nos vemos enseguida, ya cuando esté sacándolos del horno, al rojo. Bueno, vamos con el Benchmade 15002. Ahí está. Vamos a ver si mantiene así un poquito la punta. Vamos a colocarle un poco más abajo, ¿no? Y vamos entonces con el SOC, que también tiene en la punta. La punta le falta. Vamos a bajarlo otro poquito. Está muy caliente para el teléfono, ¿no? Tratar de ponerlo ahí. Ahí sí. A ver, el Benchmade parece que ya está listo. Ahora sí. Sí, correcto. Vamos. Y esperemos que haya quedado bien. Por lo menos no se torció. Así que supongo que está bien. Vamos a dejarlo aquí. Esto no es arena, esto es solamente cemento, porque no tengo arena, así que se quedará ahí en cemento. Vamos por el SOC, que debe estar listo. Sí, correcto. Verificamos bien. Ahí está. Perdón, que no enfoque bien. Está derechito, lo ponemos ahí para que descanse. Y bueno, enseguida seguimos con el otro, con el Gerber. Bueno, como ya saben, buscamos la temperatura Curie, así que vamos a tomarlo de forma invertida esto ahora. Perdón. Este es el Gerber Freeman, por si acaso, así que vamos a verificar que esté en la temperatura correcta. Está bien. Y nos vamos al templado. Temperatura Curie. Cuando pierde las propiedades magnéticas el acero. Así tengo entendido que es. 20:1. Bueno, aquí caen más de 20 cuchillos de estos en este aceite, así que creo que la proporción 20:1 está de más. Decir que está bien. No está torcido, se ve bien. Vamos a nuestra enfriador, podríamos llamarle de alguna manera, acá, y vamos a preparar el horno para el revenido. Bueno, y nos vemos en el mesón de prueba más ratito. Bye bye. Bueno, y con la magia de la televisión ya estamos acá.
Acá tenemos los tres cuchillos ya pulidos parcialmente, quiero decir, porque no están completamente pulidos, así que es más que nada para que también vean los detalles con los que quedaron. Porque debo decir una cosa, tal vez todos los forjadores, las personas que forjan o trabajan en la forja, no comparten tal vez todos los detalles de lo que sucede cuando uno forja por primera vez un cuchillo. Como por ejemplo, de que nunca salen perfectos desde la forja, siempre salen, digamos, con algún problema del mismo tratamiento térmico y manchas y cosas así, que hay que tener, para que esto quede perfecto, quiero decir, hay que tener una lijadora de banda para poder hacer esto bien y quitar este recubrimiento o estas fallas, digamos, y poder pulir esto de buena manera. Con una esmerila angular es muy difícil hacerlo, porque si te pasas un poco, como ya mostré en el Kabar BK19, inmediatamente le adelgazas la hoja, así que hay que tener mucha precaución con el esmerila angular. Hay que usarlo solamente para cosas puntuales, y aunque uses un granulado muy fino de una lija, digamos, también va a pasar lo mismo, va a ser muy difícil. Así que, como ya les dije, bueno, esto hay que hacerlo paso a paso. Como ven, la coloración que tomó este acero, acá lo pueden ver, es dorado, un color como dorado. Yo averigüé y esto en teoría debe estar bien, no necesitas un azulado aquí porque esto no es un acero alto en carbono. Así que sin más, vamos a comenzar con las pruebas. Vamos a dejar estos cuchillos ya y vamos a comenzar primero que nada con el Gerber, que les voy a mostrar cómo está quedando y cómo quedó el perfilado, porque como ya saben tuve que volver a reperfilar estos filos para poder hacer esta prueba. Como pueden ver, no tiene absolutamente ningún daño esto. Ahí pueden ver el microfilo. Acá se ven cositas brillando, pero vamos a pasar al dedito y vamos a ver qué es lo que es, que en realidad no creo que sea nada. No es que esté doblado, sino que es podría ser incluso. Vamos a pasar aquí un poquito por el asentador para ver si esto se va, porque no quiero que queden dudas de lo que. Déjenme ver ahora. A ver, vamos a ver ahora. Y sí se fue, pero bueno, pero ya lo vieron ustedes que no es algo grave. No. Vamos a ver cómo está cortando. Quiero que vean también aquí esto, es importante, porque esto también va a acusar después si no entra bien en el papel. Miren cómo entra esto, perdón que no están viendo. Ahí. Esto quedó como navaja, como pueden ver, así de suave. Miren ese ruidito. Ok, recuérdenlo. Así que, a pesar de que este en las pruebas no se comportó tan mal como venía de fábrica, como lo vieron, creo que y considero sí que debe ser reperfilado este cuchillo, sí o sí. Así que, bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver cómo se comporta aquí un poquito en la madera. Y como pueden ver, no le voy a poner la escama porque no hay. Quiero dejar este video, hacerlo luego, digamos, y no quiero más tiempo. Como ven, esto lo hizo bastante bien y parejito, por decirlo así. Y nos vamos a la prueba del palito. No vamos a hacer pruebas de punta porque en realidad no. Lo que nos interesa ver acá es que esto resista. Partimos, lo vamos a hacer justo acá, medio a medio. Debiese haber una diferencia. Si esto falla, debiese haber una diferencia en el brillo. Obviamente más acentuado en esta parte. Eso lo vamos a ver enseguida. Si esto quedó bien o mal. Deben saber que lo estoy cargando bastante fuerte, muy fuerte, como ya saben, porque a mí también, tanto como ustedes, me interesa saber si esto funciona o no. Siempre quiero saber. Lo mismo que ustedes, tengo la misma ansiedad, digamos. Déjenme sacar la madera que está pegada aquí para poder ver solamente, digamos, lo que ahí está. Vamos a ver primero un costado. Vamos a acercar esto otro poco. Bueno, por este lado
la verdad que yo veo solamente suciedad, y por el otro lado veo lo mismo que veía delante. La verdad que no veo ningún daño, absolutamente ningún daño. Recuerden que pasé hacia allá y no veo daño alguno. La verdad que no. Es solamente suciedad. ¿Ven? Está igual. Eso quiere decir que me parece que esto funcionó. Pero la hora de la verdad viene ahora. Déjenme revisar que esté limpio y no haya residuos de madera. Vamos a ver. Voy a poner esta hoja más cerca. Aquí. Sí, desliza bien. Así que considero que está bastante bien, ¿eh? Déjenme ver si hay algún embotamiento aquí, porque esto... Miren, a este lado acabo de ver. La prueba yo la hice acá, si no me equivoco, pero me parece... No, hay algo mío. No, está perfecto. Miren. A ver, vamos primero a insertar esto bien, porque... parece que soy yo que siempre hace mal esto. A ver acá, ven que la hoja es un poco grande. Yo creo que esto está bien, ¿eh? Sin embargo, creo que hay algo que molesta a quien no lo puedo ver. Estoy mirando ya ahora sin el reflejo propiamente tal. Tiene sí microbios. Si ven acá, el corte no es absolutamente limpio. Aquí, ahí pueden ver que hay detalles en esa parte. Y acá vamos a tratar de hacerlo ahí. Aquí va bien. Ahí se trabó un poquitito, pero muy poco. Así que no, sí, está bien. Miren, ahí, a ver. Aquí es donde se traba. Pero la verdad es que no siento ni veo nada. Se ve una línea muy tenue. Pero como ya les dije, esa línea estaba de antes. La habíamos visto. Así que considero que, bueno, que quedó bien. Soy yo, digamos, que pone mal, es que ahí se siente de nuevo. Pero bueno, considero que quedó bien, ¿eh? A pesar de esto. Miren. No, está bien. Pasó la prueba. Además que lo cargué bastante fuerte en la madera. Y tenía que quedar mejor de lo que estaba, porque si no, no vale la pena. Ya, ahí está. Este es el primero que estamos revisando, por eso que le hago tanto. Raja un poquito aquí. Ahí. Ahí. Sí, pero no puedo ver exactamente si hay un fallo. La verdad que considero que está bien. Lo vamos a dar por aceptado. En realidad, si tiene se traba un poquito, es muy poquito. No es algo que considere yo algo catastrófico, por decirlo así, o que realmente no pasa la prueba. Por supuesto que no. Así que lo vamos a dar por aceptado. Nota del 1 al 7, yo creo que un 6. Esa sería mi nota para ese cuchillo.
Ahora nos vamos para al Shock Provider. También les voy a mostrar cómo está este. Y como ven, este sí que no tiene, por lo menos en este lado, después de haberlo reafilado, que a todo esto lo reafilé bastante rápido también. No fue algo muy pulcro, quiero decir, en realidad lo hice bastante rápido esto. Ahí está, para que lo vean de mejor manera. El bisel del microfilo. Vamos a darle un ángulo ahí, que les dé brillo para que lo puedan ver. Todavía tiene residuos, como pueden ver, de metal. Así que, pero ahí está. Así que ahora nos vamos con este. Vamos a hacer unas pruebas de corte. Y aquí está, como navaja, como pueden ver. Así que en el corte, yo creo que ese bajó un poco, el Gerber bajó un poco el nivel del corte, ¿eh? Ya no era tan nítido como venía, por eso yo lo bajé a 6, nota 6. Ya, vamos con este ahora. Aquí, Shock Provider. Vamos a ver si esto lo soporta o no. Me parece que no lo soporta. Acabo de ver ya un fallo. Bastante fuerte la prueba que lo estoy haciendo, pero bueno, así tiene que ser. Y este no lo superó. No superó la prueba, lo acabo de ver yo ahora recién y se los voy a mostrar de cerca. Así que definitivamente este acero... decirles que el ángulo de filo de los tres es el mismo, 18 grados. Lo mismo ayer con la otra prueba de los otros cuchillos, digamos, que no lo nombré tampoco, el Easy, digamos. ¿Cuál era el otro que había hecho la prueba? Estaba el Easy. Y los dos Kavar también tenían el mismo grado de filo, estaban a 18 grados, y en este caso también están a 18 grados, así que los tres tienen el mismo ángulo, y en este caso este sí tiene daño, como pueden ver. Acá lo veo a este lado inmediatamente, y si lo damos vuelta también se ve aquí, que podríamos decir tampoco es tan grande, o no es un daño así como catastrófico, podríamos decir, ya que echa a perder por completo el filo, por supuesto que no, o el cuchillo queda inutilizable, por supuesto que no queda inutilizable. Es un fallo que yo analizo, digamos, solamente para ver si este cuchillo pierde o no la nitidez al hacer un poco de estrés con él en madera, que es un material obviamente más blando y que debiese superarlo. Y yo con esto, digamos, puedo separar los aceros o los cuchillos que tienen un acero relativamente decente, digo yo, que soporten este estrés bien, porque eso es lo que yo quiero como mínimo en un cuchillo, independientemente que sea un acero al carbono, un acero... Da lo mismo. Lo que quiero que pase esta prueba nada más. Vamos a ver, ya, no entra. ¿Ven? Aquí inmediatamente podemos decir de que este cuchillo no pasó la prueba. Y quiere decir que tal como viene de fábrica, miren arriba, así estaba toda la hoja, ¿se acuerdan? Así cortaba. Pero si me voy a la parte baja donde hicimos la prueba, esto definitivamente no entra. Tendría que forzarlo y ni aún así entra. ¿Se dan cuenta? Ya. Caso contrario con el Gerber, que el Gerber sí siguió entrando a pesar de la pequeña doblez que tenía. Entonces, ¿qué puedo yo sacar en conclusión aquí? El tratamiento térmico fue al mismo tiempo, el revenido fue hecho de la misma forma, porque los tres fueron revenidos en el mismo horno y al mismo tiempo, digamos, los tres. Así que mi conclusión es que este acero es sencillamente más blando que el con que se fabricó el Gerber Freeman. Simple. De hecho, el Gerber Freeman, como ya les dije, es un acero que ya venía endurecido decentemente, digo, sin ser excelente, venía bien endurecido. Así que sigue siendo para mí el mejor en este momento, el Gerber. Y este tendría una nota, se me cayó mucho, lo siento, yo creo que en 4, con suerte.
porque ese fallo ya es catastrófico, claro que sí, porque ya no sirve. Si pierde así el filo, quiere decir que ya no sirve, digamos, para seguir trabajando con él en otra cosa. Así que, o sea, puedes trabajar en madera, por supuesto, pero ya no tiene la nitidez. Y perderla tan rápido, la nitidez tan rápido, solamente en una prueba de madera, es un cuchillo que considero que es malo. Así de simple, malo. Y de hecho, en la revisión del SOC me parece que lo dije también, así que ahí está. Ahora vamos con nuestro amigo y con el que más tengo esperanza, que ojalá sea recuperado. Ahí lo ven, está cortando también nítidamente esto. Muy bien. Puede hacer hasta curvas. Vamos a dejarlo allá. Tengo esperanzas con este cuchillo, sí. Pero espero que se recupere y sea más duro de lo que era. Sí, eso es lo que espero. Pero asumo que es el mismo acero con que está fabricado el SOG, que para mí es un 3R15 o 3R13, nada más que eso, y por eso es tan blando, o sea, un IC 410. Así que vamos con la prueba del palito. Vamos a ir en la misma parte donde estábamos, me parece que era esta. Perdón que no les mostré cómo está el perfil, se lo muestro enseguida. Ahí está, lo pueden ver ustedes. Lo hice un poco, se me agrandó un poco acá porque la verdad que este traía otro perfil diferente, así que bueno, lo rectifiqué rápido, perdón que no haya quedado tan prolijo, pero está cortando, así que eso, yo creo que eso es lo más importante. Está cortando bien, ya lo vieron. Lo voy a pasar de nuevo, perdón. Desde acá atrás, suavemente, hasta la punta. Ya. Así que está cortando muy bien. Vamos a la prueba entonces. Le voy a hacer la prueba acá. No me gusta hacerla acá atrás porque si rompo el filo así puedo solamente pasar aquí y recuperarlo, digamos. Bueno. Así nada más ya veo que se dobla. Así que no creo que sea necesario hacerlo más. Ya esto me superó. Así que quiere decir que los tratamientos térmicos en estos cuchillos, la verdad que estoy viendo ahora que no mejoran en nada el cuchillo, que ya son lo que son. Este es un acero 410, como ya dije, así que ahí se los voy a mostrar. Ahí está, ven que para acá no hay nada, está en negro, miren aquí, se dobló inmediatamente. Déjenme acercarles un poquito más. Aquí atrás pueden ver, ahí les voy a poner que no hay nada. Y aquí, donde está mi dedo, sí. Ya. Acá arriba tampoco hay nada. Y acá abajo sí hay daño. Y eso sería todo. Ahora, la pregunta, ¿este cuchillo de igual manera sirve? Claro que sí, va a servir, Vamos a ver acá si esto entra, y yo sé, bueno, posiblemente no entre. Aquí va muy bien, y ahí se traba un poco, sin embargo sigue cortando. Miren, sigue cortando. No muy bien, pero sigue. Acá atrás está perfecto, ¿ven? Miren ese recito. Se puede lograr un muy buen filo con este acero, a pesar de que es blandito. Ya, pero estoy un poco... bueno, ahí rajo, ¿ven? Que es justo esta parte. Ahí, esa parte. Ya, donde está, digamos, el fallo acá. Así que, en resumen, o raya para la suma, la próxima vez que llegue un cuchillo así de blando, digamos que yo le hago una prueba como este, por ejemplo, y como el SOG, que son estos dos cuchillos, pueden ver las pruebas del unboxing. Ambos cuchillos ya lo había advertido yo que era un acero demasiado blando, incluso por bajo el 420. Me da bastante sentimiento encontrado, porque en realidad ambos cuchillos me gustan mucho, más que el Gerber, y sin embargo el Gerber se comporta mejor
Para mí el Gerber es un 420, sin duda alguna. Es mejor, que tiene mejor calidad que estos dos. Ya lo vieron en las pruebas, se comportó mejor sin ser perfecto. Por eso digo yo, este tiene que ser un 4CR15 o 4CR13 y estos dos son 3CR15 o 3CR13, que ya como dije, 410 y este un 420. Así de simple. Si lo recomiendo seguirlo comprando o no, bueno, por el precio no está mal. Es un cuchillo y estos ambos, vamos a sacar este de acá, ambos cuchillos se van a seguir comportando bien en lo que es madera, por ejemplo. O sea, que pierda la nitidez del filo no significa que no trabaje en madera o pierda la cualidad de trabajar en madera. Por supuesto que no. Esto va a seguir trabajando bien en todo lo que respecta al bushcraft en sí. Y de hecho, si tú lo pasas donde tiene el fallo, que en este caso sería aquí, es probable, digo yo, que se pueda recuperar esto solamente haciendo el trabajo en madera, porque esa parte, digamos, que está doblada, el microfilo se dobla, como ya saben, como se lo he explicado, en estos aceros blandos, digamos, puede tal vez, digo, tal vez, si lo vamos a ver ahora, recuperarse solamente haciendo esto. Puede ser. Vamos a ver. Y la verdad que en este caso no es así. No se logra recuperar. Veamos si lo pasamos por una madera. La verdad que aquí estoy mirando de cerca yo si es que se recupera y tampoco va a ser así. La única forma de recuperar esto, que como ustedes pueden ver ahí abajo, la única forma es pasarlo en otro metal. Vamos a intentar hacerlo acá suavemente, como ya saben, buscando ese lugar donde esto estaba doblado. Estoy casi listo. Si ustedes aprenden esta técnica, miren ahora, no hay nada, no hay ninguna marca. Si ustedes aprenden esta técnica, pueden lidiar con estos cuchillos blandos, claro que sí. Vamos a ver si corta ahora. Acá arriba también le falta. Ah, no lo había visto hasta acá. Déjenme hacerle una pasada completa. Miren, estoy haciéndolo con este. Si ustedes logran, como ya les decía, hacer esto con su cuchillo, digamos, hacer esto como que si fuese una chaira, por supuesto que los pueden recuperar perfectamente. Y esto es de lo que yo he dicho varias veces, de lo que hablan muchas personas, de la facilidad de recuperar este tipo de aceros, porque como son más blandos, digamos, perfectamente, como ellos dicen, los puedes recuperar. Sí, sí, es así. Pero o sea, así como lo recuperas, también lo pierdes. Ese es el problema. Entonces yo aquí estoy mirando si me quedan luces para seguir pasando la especie de chaira. Eso sí, si no tenemos un asentador, por supuesto. Así que ya, estimados amigos míos, les pido como siempre que se suscriban los que no se han suscrito. Y decirles que si quieren, así quedó esto, definitivamente. El Gerber definitivamente se comportó mejor. Creo que el tratamiento térmico para el Gerber fue más efectivo. Para estos no tuvo ninguna trascendencia. Y créanme que es ya un problema del acero. Algo que ya había detectado en la revisión de estos tres cuchillos. Que sabía yo que el Gerber estaba un poco más duro que estos dos. Pueden revisarlo en el unboxing de estos cuchillos y se van a dar cuenta que no me equivoqué. Y que el palito, digamos, las pruebas del palito no mienten, ¿ya? Eso es lo más importante de esto, que yo he podido corroborar de que mis apreciaciones, mis pruebas sencillas de casa que puede hacer cualquiera en su casa, no fallan, que dicen la verdad, que el acero que se dobla, el microfilo en esto, es un acero de muy mala calidad, muy blando, quiero decir, perdón, y no sirve para lo que nosotros queremos un cuchillo, que en el fondo podamos trabajar, quiero decir, como ya he dicho, en madera tranquilamente, hacer una... Si necesitamos raspar esto para sacar viruta, para un fuego, lo que sea, o cuando la madera está muy húmeda, lo podamos hacer sin perder el filo,
Eso es algo básico en lo que es bushcraft, es algo básico en lo que es monte, ¿ya? Es básico y también nos ayuda a discernir, a poder separar, digamos, los aceros que son demasiado blandos y que obviamente no debemos comprar y adquirir, a menos que sea para una colección. Como ya dije, en este caso no recomiendo ninguno de estos dos cuchillos comprarlo si es para usarlo en el campo, porque no va a tener buena retención de filo, ni siquiera la básica retención de filo que sí tiene el Gerber. El Gerber es otra historia. Así que, como ya dije, a mí me encanta este cuchillo, amo este cuchillo, el diseño, y voy a tener que fabricar mi propia pieza si no quiero gastar 200, 300 dólares en el original. Así que ya, amigos, ahora sí me despido, espero les haya gustado el video. No voy a detener esto, voy a seguir haciendo tratamientos térmicos, no me importa que digamos que en este caso no haya sido funcional, porque en realidad la dureza de estos aceros ya no se les puede subir más. El acero 410 o el 13R14 o 1315, quiero decir, la máxima, quiero decir, que se puede conseguir, que me parece es 54 HRC, no más que eso, es muy poco. Yo considero ya 54 HRC es demasiado poco, es muy, y yo creo que eso es la dureza que tienen estos. Y este, para mí está en 55, sin duda, en 55 HRC. Diría que le hubiese hecho daño hasta el Easy este. Y el Easy, para mí, estaba entre estos dos, más o menos, la dureza del Easy originalmente. Así que bueno, amigos, ahora sí me despido y estoy feliz porque mis pruebas sí son certeras, sí dicen, digo yo, cuando hay un unboxing y lo primero que yo hago es esto, es una prueba que no falla y aquí lo pude comprobar, que efectivamente este palito funciona. Así que, bueno, que funciona, puedes decirlo así. Así que ahora sí me despido, perdón porque me haya alargado tanto, pero son 3 cuchillos, como ya saben, que hay que revisar, así que el video va a ser un poquito largo por esa razón. Así que me despido ahora y los dejo invitados para seguir viendo otros videos del canal. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por su like y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, bye bye.